Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor César Luis Correa Zúñiga, y del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Quienes habla es Miguel Rojas Medina, y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Queremos hacer recordar a todos nuestros participantes que el registro de asistencia es automático, solo requieren ingresar a esta sala para poder registrar su asistencia, la misma que lo hace la plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados en este evento deben de permanecer conectados más del 90% que dure esta conferencia, vale decir 81 minutos como mínimo. A los que cumplan con esta condición de poder permanecer conectados estos 90, perdón, 81 minutos o 90% de lo que dure la conferencia, se les va a enviar su certificado por el correo que ustedes hayan registrado. Bueno, antes de dar inicio a este evento, vamos a rendir un homenaje a nuestro primer expositor de este año académico, el doctor Pablo Arteta Manrique, del hermano país de Colombia, que el día de ayer ha dejado de existir, nos ha dejado pues con un hondo pesar. Para ello pedimos por favor a todos ustedes un minuto de silencio. Muchísimas gracias. Luego de este saludo de despedida a nuestro expositor académico Pablo Arteta Manrique, vamos a dar inicio a la conferencia virtual internacional también del día de hoy, eh, titulada Del conflicto al acuerdo negociado. El día de hoy nos acompaña como analista la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y nos honra con su presencia la doctora Graciela Beatriz Curuchelar Cantor, también del hermano país de Argentina. La doctora es una connotada abogada, notaria, mediadora, conciliadora en relaciones de consumo, además de formadora de formadores, catedrática universitaria, presidente de la Comisión de Mediación del Consejo Federal del Notariado Argentino, quien tendrá a su cargo la disertación del día de hoy, aproximadamente por unos 80 minutos, y los minutos finales nos va a responder algunas consultas de nuestros participantes, los mismos que nos harán llegar dichas consultas vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas del mismo. Asimismo, queremos participarle a nuestra ponente de que dentro del chat nuestros participantes pueden estar haciendo preguntas y ella misma puede ir respondiéndolas también. Seguidamente vamos a pedir, por favor, un ratito sonreír para poder tomar la foto protocolar. Ya, Gracias. acá. Hoy nuevamente nos reencontramos en nuestros ya conocidos ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de poder difundir los principios de la cultura de paz, el acceso a la justicia y la prevención de la escalada de conflictos, alineándose con los esfuerzos contemporáneos de modernización de los sistemas de justicia, promoción del diálogo como herramientas de transformación social. Con ese fin vamos a presentar esta conferencia virtual internacional del conflicto al acuerdo negociado. Y para ello vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, la doctora Alexandra Fayet Valverde. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Muy buenas tardes, doctora Graciela Curuchelar, del hermano país de Argentina. Muchas gracias una vez más por acompañarnos y por tu generosidad de siempre acompañarnos y colaborar con el Ministerio de Justicia del Perú. Bueno, reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela Nacional de Conciliación, del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia del Perú. Para mí es un grato dirigirme a ustedes, dándoles la bienvenida a esta conferencia virtual internacional del conflicto al acuerdo negociado. Esta actividad académica que se desarrolla en el marco de nuestros jueves de conciliación y cultura de paz. Esta iniciativa se enmarca en una política de Estado que se orienta a afianzar las instituciones y fortalecer los servicios que el Ministerio de Justicia brinda a la comunidad. Y de esta manera, pues nosotros promovemos actividades de capacitación que contribuyen con el desarrollo de una cultura de paz y no violencia, que en realidad se constituye pues en pilares fundamentales para poder consolidar la democracia, la participación ciudadana y además también la convivencia armoniosa en nuestra sociedad. En realidad consideramos que hoy más que nunca es necesario, por la complejidad social que todos nuestros países, nuestra sociedad está viviendo, por el tema de la polarización, el incremento de conflictos, de controversias que se producen en diferentes ámbitos, ya sea pues el familiar, el vecinal, comunitario, los centros de trabajo, en las instituciones. Consideramos que es necesario, que es imprescindible el fortalecer las competencias que están relacionadas con el diálogo, con la negociación, con la construcción de, de acuerdos que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, la conferencia que hoy día nos convoca, lo que busca es proponer un espacio de reflexión, de análisis sobre el conflicto, pero desde una mirada eh, moderna, constructiva, entendiendo de que el conflicto, claro, no es una amenaza, sino es una oportunidad para poder transformarnos, para crecer, para madurar, para poder generar acuerdos que sean a la medida de las partes y que además también fortalezcan las relaciones. Y que más el tema de la negociación, que es fundamental porque esto es cotidiano, es parte de nuestra vida y es necesario que nosotros reforcemos aspectos que tienen que ver con esta habilidad, que es la de saber negociar y a partir de ello tener lo que nosotros deseamos, pero de tal manera que las partes que estén involucradas puedan salir ganando y de esa manera nosotros mejoramos nuestras relaciones y además también obtenemos lo que consideramos que es justo y logrando que las partes que estén involucradas en una controversia salgan ganando, que es lo que nosotros buscamos. Desde este punto de vista, nosotros queremos agradecer profundamente a nuestra querida Graciela Curuchelar desde la República de Argentina. Como bien dijo Miguel, ella es abogada, mediadora, formadora de formadores, es notaria, es especialista, no solamente en este lado del mundo, sino también sus conocimientos, esa generosidad que tiene para compartir todo lo que ella sabe traspasa nuestro continente y ella es un referente internacional en materia de mediación y gestión de conflictos. ¿Verdad que ella tiene una trayectoria académica de verdad excelente y esa amplia trayectoria que ella tiene dirigiendo inclusive programas de capacitación como docente? Ustedes van a ver el día de hoy, que no exagero, van a ver realmente cómo ella tiene esa facilidad para poder compartir todo lo que conoce. Muchísimas gracias, Graciela, por tu generosidad. De verdad, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y de verdad que yo sé, como siempre, cuando tú nos apoyas, que son sesiones súper nutritivas que nos vas a ayudar a nosotros a conocer más, a aprender más y a fortalecer nuestra práctica desde el conocimiento que nos vas a impartir. Muchas gracias. Agradecer a todos por su presencia, por acompañarnos una vez más en estas sesiones y bueno, a seguir comprometidos con la construcción de una cultura de paz, fortalecer el diálogo, la cooperación para ser cada día mejores ciudadanos y ciudadanos más responsables.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Bueno, y seguidamente vamos a poder tener el gusto de poder presentar a nuestra ponente, la doctora Graciela Bruchelar. Ella es abogada, decíamos, es notaria mediadora, embajadora de la paz, docente universitaria de pre y posgrado, presidente de la Comisión de Gestión de Conflictos del Consejo Federal de Notariado de Argentino, es directora del Centro de Prevención, Gestión de Conflictos y Mediación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, directora de entidad formadora de mediadores, directora de diplomaturas de la Universidad Nacional de Argentina, Universidad Austral, directora de Cátedra Libre de Abordaje Constructivo de Conflictos y Comunicación Eficaz de la Universidad Nacional de La Plata, profesora de maestría en la Escuela Judicial de Guanajuato, en México, becaria de la OEA para el desarrollo académico en la transformación de los conflictos sociales, vinculando teoría y práctica para fortalecer la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Graciela Curuchelar, quien nos estará tocando el tema del conflicto al acuerdo negociado. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Ale, con quien trabajamos juntas desde hace tantos años. Ya Sí, somos amigas. Estuvimos juntas sí, el año pasado en Lima sí. compartiendo un momento presencial que para nosotros ya es un lujo porque generalmente es todo así por Zoom. Y bueno, abrazarnos, aunque sea a la distancia, pero estar juntas es muy lindo y muy agradecida y muy honrada que me hayan vuelto a llamar para compartir con ustedes lo que todos sabemos y que los invito a compartir. Yo sé que ustedes me ven. Les hablo a todos, a los 665 personas que se van sumando, ya son 666, se van sumando a cada ratito, uno más, uno más. Sé que ustedes me ven, yo no los veo, entonces nuestra manera de comunicarnos, como bien dijo antes Miguel, va a ser a través del chat. Cualquier cosa ustedes escriben en el chat y lo que sí le voy a pedir a Miguel, si es tan amable, que me interrumpa y me diga, porque cuando yo ahora empiezo a compartir pantalla, tal vez no pueda mirar el chat con detenimiento. Decirles que estoy aquí en Argentina, que hace calor en Argentina y que ese calor espero que les llegue, pero desde un abrazo, un cálido abrazo. Decirles también y recordar a nuestro querido Pablo Arteta, como lo hemos recordado antes, con quien he tenido el gusto y el privilegio de trabajar, y estoy segura que desde allí, desde donde esté, nos estará protegiendo con sus valores de la mediación, que han sido muchos. Bueno, vamos a empezar, así dejamos después al final un espacio para todo lo que sea comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Hasta aquí vamos bien. Ahí va. Bueno, se ve, ¿verdad? Voy a Sí, ponerla, correcto. lo voy a poner en grande para que se vea mejor. Y esto se llama del conflicto al acuerdo negociado. Sí me gustaría saber, para ustedes, ¿qué es un conflicto? Porque así se llama este título. ¿Y qué es un conflicto? Bueno, yo no voy a poder ver el chat como les decía, pero sí me gustaría que me digan con una palabra qué es para ustedes un conflicto. No sé si Miguel puede leerlo. Ahí está, ahí estoy leyendo. Desacuerdo, antagonismo de criterios, es un pleito, desacuerdo de partes, diferencia de opiniones, desacuerdo. Bien, bueno, hasta aquí. Vamos o menos está el problema. Sí, muy bien. Diferencias, situación de desacuerdo. Bien. Todo eso es un conflicto. Pero quienes son mediadores o conciliadores, porque yo sé que en Perú son conciliadores, em, entendemos al conflicto desde otro lugar. Y desde ese, exacto, Patricia Padilla, una oportunidad, eso. Desde ese lugar
desde una oportunidad es que, como también lo dice Ana Vitrizal, desde ese lugar es que vamos a trabajar. ¿Cuál es la oportunidad? Así es, ahí está. Hola Rosita, desde Costa Rica. Cuánta gente linda que se ha sumado. Una oportunidad es la conciliación para resolver. Exacto. Bueno, voy a sacar el chat porque si no, no puedo seguir. Desde ese lugar de entender que el conflicto es una oportunidad de qué? De cambiar algo, de cambiar eso que nos estaba haciendo daño desde ese conflicto. Puede ser ese desacuerdo, puede ser ese conflicto de intereses, puede ser, ¿sí? Lo que sea que cada uno sienta que el conflicto está, que trajo al presente ese conflicto, desde ese lugar de una oportunidad de cambiar algo, es que vamos a intentar llegar a un acuerdo negociado, porque vamos a hablar de negociación. Entonces, les quiero dar primero la bienvenida. Siempre empiezo con este cartel, los que me conocen saben que este cartel a mí me encanta porque es de un pizarrón, está escrito con tiza, lo que marca un poco la manera en que yo estudié cuando era pequeña, con pizarrón y tiza, en muchos idiomas, tal vez no en todos, pero en muchos idiomas quiero darles la bienvenida. Y desde ese lugar de bienvenida, decirles algunas muy pequeñas cosas de acuerdos de convivencia. Primero les sugiero que estemos aquí presentes, ¿sí? Es un rato nada más y dentro de ese rato silenciar los celulares. Vamos a respetar, yo soy muy respetuosa de los tiempos, empezamos puntual y vamos a terminar puntual. Aquí no va a haber bibliografía, pero sí los invito a participar como han participado recién. Por supuesto desde el chat, porque no los veo y no podemos conversar a viva voz, pero sí desde el chat. ¿Dónde nos vamos a ubicar para llegar desde el conflicto a un acuerdo negociado? Podemos ubicarnos desde dos lugares diferentes, pero en uno sí vamos a llegar al acuerdo negociado, en el otro no. En los procesos heterocompositivos son aquellos donde hay un tercero que va a decidir. Entonces, si hay un conflicto, el tercero investigará, estudiará, comparará ese conflicto, qué es lo que trae, y va a decidir qué se hace con ese conflicto. Básicamente, el proceso que todos conocemos, donde hay un tercero que decide, es el juez, el juicio. En cambio, los procesos autocompositivos, que son aquellos donde las propias partes determinan el proceso, cómo seguir y también su solución, allí lo que llamamos no, lo que llamamos decisión la tienen las partes y lo que lo llamamos autodeterminación, que es la posibilidad de decidir su propia, como decía un libro aquí cuando tenía yo los niños pequeños, su propia aventura. Entonces, elige tu propia aventura, se llamaban los libros. Y eso es la autodeterminación, elegir la aventura, hacia dónde quiero ir y cómo. Quiero que decida un tercero, voy a un proceso como el juicio. Quiero decidir yo, voy a un proceso como la negociación o como la mediación, o como la conciliación, ¿sí? Distintos procesos que me van a llevar a tomar una decisión en un tiempo determinado y en un momento determinado. Los procesos heterocompositivos son adversariales, es decir, hay uno contra otro. Y en los procesos autocompositivos no son adversariales, justamente todo lo contrario. Es uno con otro para resolver ese conflicto. Los procesos heterocompositivos son confrontativos, por tanto, si somos adversarios, voy a estar una persona confrontando con la otra. En cambio, los autocompositivos son colaborativos. Trabajamos en conjunto para llegar a un fin. Tal vez sea un acuerdo o tal vez no, pero yo voy a decidir a dónde quiero llegar junto con la otra persona. El acento en los procesos heterocompositivos está en el pasado.
Entonces esto pasó y después pasó aquello y así hemos llegado hasta el presente. Pero no vislumbramos el futuro. El futuro lo va a vislumbrar ese tercero que una vez que tenga todos los elementos, los documentos, las pruebas, decidirá qué es lo que es mejor para cada uno. En cambio, en los procesos autocompositivos ponemos el foco en la colaboración, trabajo con el otro para llegar a un buen fin. Eso es colaborar, trabajar con el otro. Por lo tanto, en los heterocompositivos, por lo que venimos diciendo, vamos a poner el acento en el pasado, en lo que pasó. Y voy a empezar a relatar lo que pasó primero, lo que pasó después. Y por supuesto, siempre pensando en que yo tengo razón. En cambio, la maravilla del proceso autocompositivo es que miro al futuro. Lo que pasó, pasó. Y ya no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar el futuro, está en mis manos. Eso es lo que es un proceso autocompositivo, un proceso que me permite dirigirme hacia donde quiero dirigirme. La comunicación entre las partes de un proceso heterocompositivo y la gestión de emociones es prácticamente nula. No hay una comunicación fluida ni eficaz. En cambio, la comunicación en los procesos autocompositivos es permanente y además se gestionan las emociones, que es algo que, vuelvo a decir, dentro del otro proceso heterocompositivo no se gestionan. Hay dos conceptos muy importantes dentro de estos procesos. En el proceso heterocompositivo, el conflicto y lo que está pasando y lo que se va a decidir está basado en derechos. Todos tenemos derechos. Pero hay una palabra, un concepto, una manera de ver la realidad diferente en los procesos autocompositivos que se llama intereses. Y los intereses es lo que va a marcar cómo yo puedo resolver ese conflicto. Y los intereses no es lo que digo que quiero, que eso se llamaría posición, sino para qué quiero lo que quiero. Ese para qué es lo que marca que nosotros podamos empezar a decidir junto con el otro, escuchando por supuesto también a la otra persona, hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a conseguir. Es decir, a negociar. En los procesos heterocompositivos, el tercero del que hablábamos pone fin al litigio, decide quién tiene razón. Por supuesto que el que no se ve favorecido con la razón de ese tercero, después puede apelar si estamos pensando en un juicio, pero en principio se pone un fin al litigio. A diferencia de los procesos autocompositivos donde se gestionan los litigios. Son participativos. Yo voy a decidir hacia dónde quiero ir y cómo quiero ir. Lo voy gestionando. En los procesos heterocompositivos el juego es de suma cero. Uno gana, otro pierde. En cambio, en los autocompositivos el juego es los dos ganan. Gana, gana. Win-win en inglés. Por el famoso win-win. Entonces, ganamos los dos. Bueno, pero no gané lo que vine a buscar. No, pero a lo mejor ganaste otra cosa. Ganaste ser escuchado, ganaste entender al otro, ganaste comprender por qué el otro pide lo que pide y comprenderte a vos mismos en cuanto a por qué pedís lo que pedís. Para poder solventar y transitar un proceso heterocompositivo, se presentan pruebas, se presentan documentos que hacen a cada parte o que hacen que cada parte exponga su razón. En cambio, en los autocompositivos el foco está puesto en la palabra. No hay pruebas, no hay documentos. Es lo que cada uno sostiene y dice. Dentro de estos procesos autocompositivos, ¿hasta acá vamos bien o alguien quiere preguntar algo? Me van diciendo. Abro un segundo el chat. Bueno, muy bien, saludos a todos desde donde estén. Qué lindo que estén desde
tantos lugares bonitos de nuestra América. Entonces, continuando, los procesos, esto es un esquema, no es el esquema, porque en cada país puede ser que lo que voy a decir ahora cambie, o sea, que yo lo voy a decir desde mi concepción y desde mi concepción en Argentina. Pero esto no quiere decir que en otro país haya algo que cambiar de lugar. Y está bien. Esta pirámide que nosotros vemos va desde la base, que es el poder que tienen las partes de decisión, hasta el poder en el vértice arriba, el poder de un tercero con autoridad. Entonces, el más común de todos estos procesos donde las partes deciden, conversan, negocian, es la negociación. Es el proceso con más autodeterminación, porque no hay nadie, no hay un tercero que le indique a la persona lo que debe decir, hacer, mostrar. No. En la negociación son dos personas que se sientan a conversar. ¿Por qué eso es la negociación? Una conversación. Luego, más pequeñito, aparece la mediación, que también es un proceso de autodeterminación, también es un proceso donde hay mucho poder de las partes para decidir, pero aparece un tercero. ¿Ese tercero decide? No, nunca de ninguna manera. ¿Ese tercero qué hace entonces? Aprende el proceso de mediación primero y luego, cuando ya lo aprendió, facilita la comunicación entre las partes. Entonces acompaña a las partes a que éstas conversen, negocien, aprendan y busquen una solución al conflicto. Luego viene la conciliación, que en Perú se usa muchísimo este proceso, y este proceso es como la mediación, es el mismo proceso de base. La diferencia es que el conciliador puede ofrecer alguna solución si es que a las partes no se les ocurre alguna. Se hace la gran diferencia entre la conciliación y la mediación, pero el proceso de base es el mismo. Luego viene el arbitraje. El arbitraje, al menos en nuestro país, ahora desde hace 10 años, está dentro del Código Civil y es un proceso donde cualquier persona puede ser árbitro y si las partes no se ponen de acuerdo va a emitir lo que se llama laudo arbitral, que es como una sentencia, por decirlo de alguna manera coloquial. No lo es, pero es más o menos como una sentencia. Por eso el poder de las partes allí se va achicando más. Y por último, se achica del todo el poder de decisión de las partes en el juicio, porque en el juicio el juez, que es un tercero con autoridad, va a decidir según qué, según las pruebas presentadas, según el derecho, según la ley, según cómo entienda el juez todo eso que fue presentado, la ley y el derecho según su leal saber y entender, va a decidir quién tiene razón, por decirlo de alguna manera, y quién no. Por supuesto, el que no es ganador dentro de un juicio puede apelar, y en nuestro país iría a la Cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un proceso que a lo mejor no termina nunca, que es muy largo en nuestro país, son muchas veces años de juicios y que de verdad cuando uno termina el juicio finalmente ni siquiera está contento porque ya ni se acuerda por qué lo empezó. Entonces, por supuesto que es interesante, que es valioso y que define a través de los derechos quién tiene más derecho o quién tiene mejor derecho, pero no termina siendo un proceso amigable de ninguna manera, a diferencia de lo que puede pasar en una negociación. ¿Hasta aquí vamos bien? Cualquier cosa me preguntan. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes y que lo pongan en el chat que voy a abrir ahora, ¿qué es negociación y qué es lo más importante en una negociación? Ay, quiero abrir el chat y no sé dónde está el chat. Acá, así voy leyendo. Ay, qué lindo, Santiago de los Caballeros, no conozco, República Dominicana, muchas gracias. ¿Por qué decimos, es una pregunta, ¿por qué decimos autodeterminación o es...
A ver, acuerdo entre las partes, llegar a un acuerdo, el acuerdo entre partes. ¿Eso es negociación? De intercambio de propuestas e información. No puedo ver el chat. No sé por qué. Llegar a un punto medio de interés es un proceso de comunicación, intercambio entre partes con intereses comunes y divergentes que buscan un acuerdo mutuamente aceptable. Bien, asegurar la seguridad jurídica, sí, muy bien. La voluntad de solucionar el conflicto, enfoque relacional, informal. Negociación es un proceso donde dos o más partes intentan llegar a un acuerdo. Ah, Eugenio, diálogo entre partes para alcanzar un acuerdo. ¿Cómo estás? Lograr un acuerdo, alcanzar un acuerdo. Bien, muy bien. Todo esto que ustedes han dicho es, a mí particularmente, pero esto es una apreciación personal, a mí me gusta hablar de la negociación como un proceso de comunicación y por supuesto cuyo fin es llegar a un acuerdo. Pero no solamente llegar a un acuerdo porque hay un conflicto, muchas veces no hay conflicto, pero sí hay que llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si yo negocio qué es lo que vamos a almorzar o a cenar o dónde vamos a ir el fin de semana, no tiene por qué haber conflicto, pero también es una negociación. Entonces, un punto de coincidencia en los intereses, sí, eso también es un punto de coincidencia, un intercambio, una, una conversación. Entonces, saco el chat. Esto es un conflicto, esto es, perdón, una negociación, un proceso de comunicación, por supuesto, entre partes. Muchas veces porque tienen un conflicto, un problema, un tema que debe ser resuelto. Y muchas otras veces porque simplemente necesitan llegar a un acuerdo sobre tal o cual tema para dar prioridad a uno o a otro. ¿Y qué es lo más importante en una negociación? Les pregunto para que contesten. Sí, muy bien, gracias, Gerson. Sí, la negociación es un proceso de comunicación entre dos o más personas. Leo rápido porque van pasando, ¿eh? No es que no quiero leer todo. Empatía. Ah, o sea, ¿qué es lo más importante en la negociación? El diálogo, la empatía, que se llegue a un acuerdo, escuchar, que las partes quieran acordar y solucionar el conflicto. La intención de querer arribar a un acuerdo, tener intereses similares, la comunicación. No puedo, bueno, no puede leer el chat. La importancia es el acuerdo, bien, voluntad, escuchar. Bueno, todo esto que ustedes están diciendo voy a sacarlo ahora. Es, por supuesto que esto es muy importante para la negociación. Pero para mí, al menos para mí, ¿saben lo que es más importante en la negociación? Además de todo esto que ustedes dijeron, los negociadores. Si los negociadores están preparados y saben lo que es negociación, que es lo que vamos a ver hoy aquí, entonces van a llegar a un acuerdo con todo esto que ustedes dijeron, la comunicación, la empatía, la voluntad. El tema es quiénes son los negociadores y cómo están preparados. Porque no todas las personas que van a negociar aprendieron a negociar. Porque negociamos todo el día, todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo. Cuando vamos a comprar algo a la verdulería, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cargar nafta al auto, lo que fuere, estamos negociando. Estamos comunicándonos con otros para llegar a un acuerdo. Cargamos nafta y yo te pago. Compro la verdura y te pago. Bueno, distinto, ¿no? Y en ese proceso de comunicación puedo preguntar qué necesito para hacer una sopa y entonces me van comentando. Es un proceso de comunicación, la negociación. Y lo más importante somos nosotros, los negociadores, que muchas veces no estamos bien preparados. Y por eso a veces la negociación fracasa, porque todos queremos llegar a un acuerdo, todos queremos entendernos y entender al otro, pero a veces por no saber qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después,
la negociación fracasa. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? La negociación es un proceso de comunicación dinámica en la cual dos o más partes intentan resolver sus diferencias, defender sus intereses, que a esto le vamos a dedicar un tiempito ahora para explicar bien qué son, y lograr una solución satisfactoria. La negociación es un proceso, o sea que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Es el proceso de comunicaciones entre personas para que tomen decisiones, eso es la autodeterminación, tomar decisiones sobre uno o más temas y o sobre uno o más problemas que los vinculan. No necesariamente tienen que ser problemas, pero puede ser un tema, como por ejemplo que vamos a cenar esta noche o dónde vamos a ir de vacaciones o bueno, ese tipo de cualquier cuestión que tenga que ver con el diario vivir. Negociar, negociamos todo el día, todo el tiempo. Todo el día y todo el tiempo. Entonces, negociar es un proceso de comunicación donde dos o más personas intentan resolver el tema, las diferencias que puedan tener. Y sí, como dice ahí Rosita, la preparación es la fase más importante de la negociación. Exactamente. Y de eso se trata. Yo no puedo leer todo lo que va para arriba, así que disculpen, eh, les pido disculpas si no llego a leer todo. Conocemos dos tipos de negociación. Una es la negociación distributiva y otra es la integrativa o la basada en intereses o principios. La negociación distributiva, vamos a definir cómo es cada una. Vamos a imaginar que tenemos un comprador, por ejemplo, el comprador de un auto, de un coche, y un vendedor. El comprador tiene lo que llamamos valor de aspiración, el VAC, valor de aspiración del comprador. Ese comprador decide o tiene un valor de aspiración de comprar un vehículo a 50.000 pesos, dólares, euros, lo que ustedes quieran. Da igual, el valor es imaginario, por supuesto. Pero ese comprador puede llegar a obtener un crédito y aumentar ese valor de 50.000 a 80.000 si obtiene un crédito de 30.000. Por eso se llama valor de reserva. Es lo que él puede llegar a obtener. En cambio, si alguien le quisiera vender el auto a más de 80.000, lo llamaría una oferta insultante, no porque sea un insulto, es una manera de decir, pero sí es una oferta que él no va a aceptar, porque si lo venden a 80.001, se va a la concesionaria de la otra cuadra y lo compra allí al auto. En cambio aquí quiere comprar el auto de su vecino. ¿Por qué? Porque sabe que su vecino lo cuida, lo ha arreglado cada vez que se le rompe algo, no lo saca mucho al auto, así que no debe tener muchísimos kilómetros. Lo tiene muy cuidadito, muy limpito. Es como el auto ideal para esta persona, porque además es su vecino. ¿Y qué mejor que comprarle el auto al vecino? Lo tiene al lado. Entonces, 50.000 es lo que él aspira. Con 50.000 canta y baila de felicidad. Puede llegar a 80.000, pero eso el vendedor no lo sabe solamente el comprador. Pero si se lo quisiera vender a más de 80.000, no lo compraría. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver al vendedor. El vendedor lo quiere vender a 80.000, es su valor de aspiración. Yo lo quiero vender a 80.000. En realidad puedo llegar a bajarlo hasta 60.000, que sería el valor de reserva, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que cubrir una deuda, por ejemplo, una hipoteca, y en realidad necesito 60.000 para cubrir la hipoteca. Lo que pasa es que pido 80.000
Primero porque el auto más o menos está en ese precio en el mercado y después para quedarme con algo de dinero. Entonces pido 80.000, pero podría llegar a bajar hasta 60.000. Ese sería mi valor de reserva. Menos de 60.000 sería una oferta insultante. ¿Por qué? Porque yo necesito 60.000. Si me quieren pagar 59.000, no me sirve. Entonces, menos de 60.000 no lo vendería. Sería mi oferta insultante. Ahora les pregunto para que pongan en el chat y lo abro. ¿Entre qué valor y qué valor van a negociar estas dos personas para que una compre el auto y el otro lo venda? ¿Qué les parece? 60 sería el valor que quiere vender el vendedor. 60-80, exacto. 70-50, no sé por qué. 70, entre 60 y 80 quedaría 70 más o menos. Exacto, es eso. No, valor de mercado no, porque están negociando entre ellos, ¿sí? Y el valor de mercado es más o menos este, entre 60 y 80. Para buscar una sopa, muy bien. Una zona de posible acuerdo. Perfecto, sí. Bien. Em, exacto, 75. Bueno, muy bien. Bueno, saco el chat. Exactamente, entre 60, que es el valor de reserva del vendedor, y 80, que es el valor de reserva del comprador, ahí van a negociar. Y posiblemente lo vendan en 70. Y van a estar contentos los dos, porque uno suma un poco de lo que pensaba y otro baja un poco de lo que pensaba. Entonces, ahí esa es la negociación. Que eso, si ustedes lo piensan, yo les voy a decir lo que pasa en Argentina, no sé en otros lugares. En Argentina, esto que decía recién Rosita, es la zona de posible acuerdo, sería entre 60 y 80, o sea, un 70. Es lo que pasa en grandes cuestiones. La venta, la compra-venta de un inmueble, la compra-venta de un auto, a lo mejor, el alquiler también, el alquiler de un inmueble, ¿sí? Ahí es donde se hace una negociación distributiva. Normalmente pasa eso. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, esto es lo que es negociación distributiva. ¿Cuál sería la diferencia con el otro tipo de negociación? Ahora lo vamos a ver. La negociación, como dijimos, es un proceso de comunicación entre personas para tomar decisiones sobre un tema, problema que los vincula. Tiene tres elementos que siempre nos tenemos que acordar. El proceso, las personas, o sea, los quiénes, y el problema, o sea, el qué. Y ahora vamos a ver este precioso prisma que tiene 7 colores, sin contar el negro, sin contar el blanco. ¿Cuántos colores ven? A ver qué ponen en el chat. 7, exacto, 7. Son 7 los colores porque 7 son los elementos de la negociación. Entonces, saco un minuto el chat, 7 colores, sí señor, porque estos elementos de la negociación, que son 7, fueron creados por William Ury, Bruce Patton y Roger Fisher. Roger Fisher ya está fallecido, no hace muchos años, y ellos idearon, inventaron, crearon su primer libro, escribieron, que es el Sí de Acuerdo, cómo negociar sin ceder, y que es un método de negociación basado en que, en principios o intereses. Ahora vamos a definir qué son. Esa es la gran diferencia entre la negociación distributiva y esta, que se llama negociación colaborativa. Es decir, trabajo con el otro para elegir la mejor solución para este tema que nos convoca. Entonces, en la negociación distributiva se hacen ofertas o propuestas extremas para llegar a cifras intermedias. Es un regateo. Yo lo vendo a 10, vos tenés 8, bueno, cerremos en 9, ¿sí? En cambio, en la colaborativa está basada en intereses, que es lo que define
lo que yo quiero, el para qué de lo que yo quiero, del tema. En la negociación distributiva se utilizan métodos de presión. Llame ya porque ya se vendió. En cambio, perdón, negociación colaborativa se utilizan métodos objetivos o legitimidad. Y ahí sí se puede llegar a buscar cuál es el valor de mercado, como decían antes. En la distributiva se negocia a corto plazo. En cambio, la colaborativa lleva más tiempo. Y ahora les voy a explicar por qué. Y entonces es negociar a largo plazo. En la distributiva se negocia pensando en el beneficio propio. Yo quiero vender esto a tanto porque necesito esta plata y voy a hacer que se venda este precio. En cambio, en la colaborativa pensamos en los dos. Yo quiero vender el auto, pero también voy a pensar en el comprador porque a mí me conviene venderlo. Y para eso también necesito saber qué es lo que puede hacer o no hacer el comprador. Yo quiero alquilar este departamento y la persona a la que se lo quiero alquilar, una persona que me cae muy bien, que me gusta, pero a lo mejor no puede pagar ese dinero. Entonces voy negociando a ver cómo podemos hacer para que esa persona pueda cumplir y yo esté satisfecha. Y eso se llama negociación colaborativa. Como verán, todos están poniendo su mano en conjunto para llegar a un acuerdo. Y ahí trabajamos en dos niveles en la negociación colaborativa. Primero, en el nivel de las personas. En el nivel de las personas trabajamos desde la percepción, lo que cada uno percibe sobre el tema, que no es exactamente a lo mejor lo que percibe el otro. En el nivel de comunicación, que es este ida y vuelta de mensajes, que puede haber varios tipos de comunicación, ya lo veremos ahora en un minutito, y trabajamos en el nivel de la relación entre las personas, que a veces la relación puede ser de pares o puede ser también que no sean pares, pero se puede negociar igual. Entonces, en estos tres niveles es donde hablamos de trabajar en el nivel de las personas. Y en el nivel del problema en sí o del conflicto en sí o del tema en sí, empezamos a agregar otras cuestiones. Primero y principal, partimos, pero no es un elemento de la negociación, partimos de lo que llamamos posición. ¿Y qué es la posición? La posición es lo que digo que quiero. Quiero esta taza. ¿Para qué? Para tomar café. Entonces, el para qué me marca el interés. Entonces, mi verdadero motivo, si se quiere, no es la taza, es tomar café. ¿Podría tomar en un vaso café? Sí, pero lo quiero tomar en esta casa, en esta taza. Quiero esta taza para tomar café. No pregunto por qué, pregunto para qué. ¿Por qué no pregunto por qué y pregunto para qué? Porque el para qué mira al futuro. El por qué tiende a ir para atrás y a justificar. Y eso no abre la comunicación. Entonces, los intereses definen el problema. ¿Cómo hacemos para tomar café? Esa sería la pregunta, ¿sí? ¿O en dónde tomamos café? ¿O qué necesito para tomar café? La posición es, quiero esta taza o quiero tomar café también. Cuando descubrimos los intereses, empezamos a buscar opciones. Las opciones son soluciones posibles dentro de la mesa de negociación y que ambas personas tienen que estar de acuerdo en que esa es la solución. Esas opciones, como verán, se pasan, se tamizan, se eh, trabajan también desde dos lugares. Uno son los criterios objetivos, que son las varas de medición que me dicen qué es lo que es justo y qué es lo que no. Y por el otro lado también desde las alternativas. Las alternativas son acciones que yo puedo tener fuera de la mesa de negociación y que no requieren el consenso de la otra parte.
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy negociando un aumento de salario en la empresa donde trabajo. Me siento con mi jefe y nos ponemos a conversar. ¿Cuáles son las opciones, que son las soluciones posibles? Y a lo mejor no que me aumente el sueldo, pero sí que me dé un mejor lugar de trabajo, que me permita tener más vacaciones. Estoy diciendo cualquier cosa que cada uno después podrá pensar. En cambio, las alternativas que yo tengo es, en la empresa de enfrente me ofrecieron el mismo puesto y me puedo ir a la empresa de enfrente. Pero eso a lo mejor en la negociación no lo cuento, no lo digo, porque es como un as en la manga. Entonces esa es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Si no acuerdo aquí, me voy. En la vida real, al menos en Argentina, para nosotros, opciones alternativas son sinónimos. ¿Qué opción tenemos para ir a Mar del Plata, que es un lugar de playa nuestro? Y podemos ir en tren, podemos ir en bus, podemos ir en auto. Consensuamos con la otra parte a ver en qué nos vamos. La alternativa sería que yo ya directamente saqué un pasaje en avión y le digo, te veo en Mar del Plata, ¿sí? Me voy en avión, vos andá en lo que quieras. Entonces, eh, la alternativa es una acción que yo puedo ejercer y que es más beneficiosa para mí y que no necesito el consenso de la otra parte. Por ahí no va a ser tan simpático, por supuesto, hacer eso, pero puedo hacerlo. Una vez que esas opciones son tamizadas, por decirlo de alguna manera, con los criterios objetivos, con las alternativas, se llega a una propuesta. Esa propuesta es un compromiso, es un acuerdo, se llama de diferentes maneras. Esa propuesta puede llevarme a un acuerdo y eso quiere decir que ha sido mejor que el man. Pude acordar con esta otra persona, ¿sí? Que le voy a comprar, que vamos a viajar juntas en tren y eso es mejor que viajar sola en avión para mí. En cambio, puede ser que no tenga acuerdo con esa persona y entonces recurro a ese man, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿He sido clara hasta acá? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Voy a mirar el chat. Bueno, no hay preguntas. Muy clara. Muchas gracias por el muy. Pero bueno, si alguna quiere hacer una pregunta o no he sido clara, me van diciendo. Muy didáctica, excelente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy amables. Sigo entonces. Cierro el chat. Vamos a la otra. Esto que yo les dije recién, sacando oposición, que no es un elemento de la negociación colaborativa, no, pero todos partimos de ahí, que es lo que digo que quiero. Agregamos la comunicación y la relación, que son dos elementos que tienen que ver con las personas. Por eso los 7 elementos de la negociación son comunicación, relación, intereses, opciones, alternativas, criterios objetivos y compromiso o propuestas o acuerdo. ¿Sí? Entonces, la comunicación, por supuesto, tiene que ser fluida, tiene que ser eficaz y la relación también. Aunque por supuesto se puede negociar con distintos tipos de relaciones, de pares o de no pares, pero sí tiene que ser de alguna manera amable, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, los elementos son intereses, opción, intereses, que es para qué quiero lo que quiero, lo que define la negociación. Las opciones, que son las soluciones posibles dentro de la mesa de negociación y que requieren el consenso de la otra parte. Las alternativas, que son acciones que yo puedo ejercer fuera de la mesa de la negociación y sin el consenso de la otra parte. La legitimidad o criterios objetivos, que son varas de medición que me van a dar, a decir lo que es justo, cuál es el criterio justo de lo que yo quiero aplicar. La comunicación, la relación y el compromiso, acuerdo o propuesta. ¿Estamos bien hasta acá?
De nada, gracias a ustedes por estar. Muy bien, sigo entonces. Los intereses representan el deseo que cada uno de nosotros desea conseguir, aunque sean ocultos, porque muchas veces ni yo sé para qué quiero lo que quiero. Piensen en cualquier cosa a ver si todos tienen clarísimo para qué quieren lo que quieren. A veces no, pero sí tengo que descubrirlo para poder avanzar. Las opciones son ideas creativas que nos permiten buscar las soluciones más ventajosas para los dos. Es interesante porque en la negociación bien aprendida, bien llevada adelante, se empieza a pensar siempre de a dos, en los dos negociadores. Se piensa en equipo y no se piensa en lo que yo quiero ganar, sino en qué es lo que yo quiero ganar y qué es lo que el otro querrá ganar y qué es lo que yo puedo ofrecer para que el otro gane y qué es lo que el otro podría ofrecer para que yo gane. Las alternativas que están fuera de la negociación son acciones que la parte realiza con alguien distinto de la persona que está negociando. Los criterios de legitimidad o criterios objetivos nos ayudan a darnos varas o bases independientes de la voluntad de cualquiera de las partes. La comunicación siempre es bilateral entre dos, de manera que se entiendan. La relación nos permite, si es buena, hablar de las diferencias, entender al otro, comprender que, bueno, yo puedo pensar de esta manera y vos de otra, pero no pelearme por eso, sino solamente comprender que hay distintas maneras de pensar. Y los compromisos son los acuerdos a los que se llega dentro de la mesa de negociación y que deben ser claros, ejecutables y duraderos, porque de nada sirve que yo quiera llegar a un acuerdo donde la otra persona tiene que hacer tiene que cumplir ciertos requisitos que no va a poder cumplir. Porque si yo le digo, vos para poder llegar a un acuerdo, yo necesito que vos te tires en paracaídas desde el punto más alto del monte, no. Y a lo mejor la persona tiene rota la pierna, no puede hacer eso. Más allá de lo que puede uno ser más o menos bien. Ay, muchas gracias por lo que dicen. Estoy leyendo el chat. Em, entonces, el compromiso es al acuerdo que llegamos. ¿Está bien? Incluso hasta puedo llegar al acuerdo de no llegar a un acuerdo. Miren lo que les digo. O sea, siempre hay que llegar a un acuerdo y es lo ideal, pero a veces no se puede llegar a un acuerdo. Pero estoy de acuerdo en no llegar a un acuerdo, en dejarlo para más adelante, en esperar a que pase la tormenta, lo que sea. En toda negociación es importante tener en cuenta estos tres ejes: la gente, el problema y la propuesta. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver. Lo que está a la derecha ahora lo vamos a ver. Para la gente hay dos elementos: subir al balcón, que es tomar perspectiva, es alejarme de un problema, verlo desde otro lugar. Cuando nosotros estamos en un balcón y miramos para abajo, vemos las cosas más pequeñas, vemos las relaciones diferentes. Eso es subir al balcón. Nos sirve en cualquier momento del proceso, porque nos permite tomar perspectiva. Con respecto a la gente, también otro de los elementos es ponernos en el lugar del otro, es decir, ver el mundo con los ojos del otro, enriquecer nuestra propia percepción, entender que el otro puede ver esto desde otro lugar. No es que tiene razón o yo tengo razón, es ver desde otro lugar. Y eso enriquece. Lejos de atrincherarme en una postura y querer defenderla, la idea es ser suave con las personas y duros con el problema, como dice Uri. Es decir, puedo entender que el otro piense distinto, aunque no esté de acuerdo, y puedo decirlo con suavidad. Yo me pongo en tu lugar, pero no estoy de acuerdo con esto que está pasando, ni de la manera en que vos lo estás viendo, pero entiendo que lo veas desde este lugar. Es eso, es simplemente entenderlo, incluso hasta, ah,
darme cuenta que a lo mejor sí, eso que a vos te está pasando desde tu percepción, yo no lo había pensado. Y está buenísimo que pase para darme cuenta. Con respecto al problema es centrarme en los intereses. Los intereses son los para qué de la cuestión. Quiero esta taza, posición. ¿Para qué? Para tomar café. Entonces yo empiezo a trabajar sobre cómo tomar café, no sobre quién tiene la taza, porque la taza es una sola y entonces eso me va a generar un disturbio. Pero si yo entiendo que quiero tomar café, puedo ofrecer otras posibilidades para que todos tomemos café. Puedo ofrecer opciones que son soluciones posibles a un acuerdo negociado. Entonces, bueno, más tazas no tengo, pero yo voy a tomar en este vaso y te dejo la taza a vos. Y negociamos. Y también puedo utilizar con respecto al problema criterios objetivos, que son parámetros que me permiten saber qué es lo que es justo y qué es lo que no. Y por último, el tercer elemento importante, ya vimos la gente, ya vimos el problema, ahora es la propuesta, es por un lado mejorar el MAN, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es la posibilidad más conveniente en caso de llegar a un acuerdo, de no llegar a un acuerdo, perdón. Es la propuesta más conveniente si es que no llego a un acuerdo. Y hay algo muy lindo que los autores hablan, que es construir un puente de oro, que es dar todas esas señales para que a la otra parte le resulte atractivo llegar a un acuerdo. Entonces ahí me tengo que empezar a pensar qué es lo que yo puedo ofrecer que sea de valor para el otro y de poco valor para mí. Y eso es un ejercicio muy interesante para hacer, porque los negociadores llevan lo que se llama el discurso de la victoria, que es la propuesta a la negociación. Entonces, construir un puente de oro. Miren qué bonito, ¿no? Un puente de oro. Entonces, para ir repasando y fijando también y entendiendo qué tipo de intereses tenemos, vamos a ver esto. Posición e interés. Hay una mamá que llega a la cocina y ve a sus dos hijas peleándose por la única naranja que hay en la cocina. ¿Qué creen que hizo la mamá? Pongan, escriban en el chat, así puedo leer. Ay, sí, a ver. Cortó la naranja, claro que sí. Partió por la mitad la naranja. La manzana, bien, agarró una manzana y la partó. Mitad y mitad, claro que sí. La parte de la mitad y le da acá, perfecto. Ay, alguien dijo que le preguntó, pero se me fue. Partir la naranja por la mitad, dividió la naranja. Le preguntó para qué quería. Claro, muy bien. ¿Puede partir la naranja mitad y mitad? Claro que sí. Eso lo hemos hecho todas las madres, creo yo. Antes de hacer el curso de negociación, lo hicimos todas, pero resulta que aprendimos que los intereses se descubren preguntando ¿para qué? ¿Para qué querés esta taza? ¿Para qué querés la naranja? Y entonces una de las niñas le contestó, yo quiero la naranja para hacer un pastel y yo quiero la naranja para hacer jugo. Con lo cual fue interesante porque con la única naranja se pudo descubrir y se pudo conformar a ambas, porque una se llevó toda la cáscara y la otra toda la pulpa. Eso es negociar, o sea, averiguar el mayor valor que pueda tener para una de las personas lo que realmente quiere, porque es el deseo real de cada uno. Para uno era hacer un pastel y para la otra el jugo de naranja. Con lo cual, la que quería hacer el jugo de naranja, la verdad que la cáscara no le interesaba, y la que quería hacer el pastel tampoco le interesaba el jugo de naranja porque ya tenía previsto otro tipo de receta para hacer el pastel. Por eso decimos que la posición es como la punta del iceberg. Y los intereses es lo que está debajo, lo que no se ve. Ustedes fíjense el Titanic, yo pienso que han visto alguna vez bueno, saben la historia seguramente, pero además muchos habrán visto la película. Y cuando
el barco Titanic choca con el iceberg, es porque no lo ve, no lo ve. Y entonces al chocar después se hunde. Y eso pasa cuando no descubrimos cuáles son los intereses. Fíjense qué grandes son los, esto es una foto real, qué grandes son los intereses que están debajo del agua. Hoy por hoy esto no pasaría por la modernidad, pero en ese momento el Titanic se hundió porque no lo vio, ya era tarde. Los intereses entonces siempre están debajo y hay que descubrirlos y sacarlos arriba. Y de hecho cuando se sacan, los icebergs son azules, pero de hecho cuando se sacan y les da la luz del sol, cambian su color y se convierten en blanco. Es una muy linda metáfora para entender lo que hacemos los negociadores y los mediadores y los conciliadores. Cambiamos el color de lo que no se ve y sacarlo afuera para cambiarlo. Em, Exactamente, es el primer ejemplo que nos dieron a todos en Argentina. Exacto, es así. Y seguramente en otros lugares también, por supuesto. Em, sí, es una bella, bella, bella imagen la del iceberg. Miren, ahora ya somos un montón más de personas, más de 700. Así que estoy hablando e intercambiando con 780 personas. Es impresionante. Lástima que no los veo, porque me encantaría sacarles una foto a todos, pero ya nos vamos a ver en alguna otra oportunidad. Entonces, posiciones es lo que está arriba. ¿M? Es lo primero que vemos. Quiero la taza, quiero el auto, quiero la naranja, pero los intereses es lo que define para qué quiero lo que quiero. Quiero la naranja para hacer jugo, quiero el auto para llegar lejos, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntar, ¿para qué? Esa es la gran pregunta que nos tiene que mover. Igual les digo, por experiencia, y muchos que estén aquí, que ya veo que han hecho el curso ya de mediación y demás, lo deben saber. Nosotros preguntamos para qué y nos contestan por qué. ¿Por qué? Pero hay que insistir con el para qué, porque el para qué mira hacia el futuro. Entonces, los intereses son los temores que tengo, los deseos que tengo, las preocupaciones, las esperanzas, las necesidades que subyacen a las posiciones. Y entonces es bueno saber cuáles son los nuestros. Tal vez no sepamos los de la otra parte, pero al menos cuáles son los nuestros, porque muchas veces ni siquiera sabemos bien cuáles son los nuestros. Y por el otro lado, saber que los intereses definen el problema. Debajo de las posiciones hay intereses comunes, diferentes, además de los opuestos. Por ejemplo, los intereses opuestos son los que es uno muy diferente del otro. En cambio, los intereses comunes son los que tengo en común. Por ejemplo, ambos queremos vender la casa. Supongamos que son dos hermanos. Ambos queremos vender la casa, eso es un interés común. Pero hay un interés opuesto, que es que yo la quiero vender a un precio y vos la querés vender a otro, y en eso no estamos de acuerdo. Y también hay intereses diferentes que tienen que ver con nuestras creencias, con nuestras previsiones, con nuestros deseos, que es que yo la quiero vender después que eh, yo la quiero vender para poder ir hacia adelante y no quiero estar más en esta casa y no quiero volver más a esta casa porque me trae muchos recuerdos y me hace daño. En cambio, a la otra persona le encanta estar en esa casa, no le hace daño. Son intereses diferentes, apoyados en distintas creencias. Supongamos que es un matrimonio que se está divorciando. El interés común es, por supuesto, querer lo mismo, que sería en este caso el bienestar de los hijos o vender la casa, como yo decía recién. Pero para cada uno el bienestar de los hijos a lo mejor significa en su percepción algo diferente. Supongamos que para ellos el bienestar de los hijos, para uno para una de las personas de esta pareja, es que los niños vayan a un colegio religioso, pero para la otra persona es que vayan a un colegio laico, porque en sus creencias, en sus deseos, en sus expectativas,
Para uno la vida es laica y tienen que ir a un colegio laico para estar con distintas personas de distintas procedencias, de distintas religiones, y para otro no. Para otro es mejor que sea uniforme, que vayan a un colegio religioso, que tengan la misma religión. En los intereses diferentes es donde realmente ocurre la negociación. Porque, y ahí van a tener que negociar, ¿no? Si van a un colegio laico o religioso. Eh, y, esperen que saco esto, perdón. Y los intereses, ay, corrió, opuestos son que cada uno de los padres a lo mejor quieren estar con sus hijos el mismo día. Quiere decir que todo lo que gane uno va a perder el otro. Pero bueno, supongamos que los dos quieren estar el sábado o el domingo con sus hijos y bueno, van a tener que negociar. Eso es lo que es a lo mejor hacer un día cada uno. Pero donde realmente van a negociar es acá. Entonces yo les pregunto a ustedes, si quieren cosas diferentes, ¿cómo negociarían? Voy a poner el chat para, ay, voy a poner el chat para que no lo puedo agarrar al chat. Alguien que escriba algo ahí. Acá ocurre la verdadera negociación. Entonces, ¿cómo se haría? Sí, está muy bien lo que van diciendo, pero me gustaría que me digan qué harían. Seamos concretos. ¿Y cómo ceden? ¿Cómo se cede si uno quiere ir a un colegio religioso y otro uno laico? No, 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 no que los lleve. ¿A dónde los va a llevar? Primero tienen que decidir a qué colegio van. ¿Cómo lo deciden? En la malla curricular tienen la misma, los dos son de excelencia. Los dos son buenos colegios, los dos están cerca de la casa, pero uno es laico y otro es religioso. Ah, consultar al hijo. No, no se puede porque son muy pequeñitos, recién empiezan. Tienen 2 años, 3 años. Sí, se puede escuchar, pero no es el caso porque no saben todavía. Con estrategia de persuasión, pero quién persuade? Preguntando las creencias de los papás. Sí, uno quiere que vaya a un colegio laico porque no quiere que haya religión y el otro quiere que haya religión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se puede llegar a cualquier colegio? Sí, lo académico está. ¿Y cuál es el que le conviene? Ay, ay, ay. ¿Ven? Esto es negociar. Cada uno de los padres va a decir todo esto que están diciendo ustedes. Pero la verdadera negociación sería, no, los costos, acá no hay problema de dinero. A ver qué dijo. Ay, esperen que se me fue. Em, no pueden decidir los niños, son pequeños. Colegio laico y formación religiosa los domingos en la iglesia. Sí, esa es una de las opciones en los intereses diferentes. Por un lado, el colegio laico, o al revés, el colegio religioso y actividades laicas o religiosas aparte. Muy bien, muy bien. Conversando, sí, claro, conversando. El tema es que no se trata de ceder. Nosotros en negociación, que está muy bien lo que dicen, ¿eh? Pero nos gusta más hablar de elegir, porque la elección es una palabra positiva que implica una propuesta positiva. Ceder es que ya me quedo sin algo. Y es cierto que me voy a quedar sin algo, pero no es lo mismo con la idea de elegir que con la idea de ceder y perder. Entonces, muy bien esa solución de ir a un colegio laico y hacer religión aparte. Entonces ahí se conforman los dos intereses diferentes, porque ahí ocurre la verdadera negociación. Entonces, combinar los intereses comunes, quiero vender la casa, quiero el bienestar de nuestros hijos, componer los intereses diferentes, van a ir a un colegio laico, pero también van a hacer religión, porque uno de los padres es religioso y el otro no. Y van a transar sobre los opuestos, un sábado cada uno. Entonces,
La postura inicial, como dijimos, es la posición, es el aspecto manifiesto del conflicto, lo que cree que quiere. El objetivo subyacente es para qué lo quiere. ¿Para qué quiere ir a un colegio religioso o quiere que sepan religión? ¿Por qué supongamos que es la mamá, porque esta mamá es religiosa? Esta mamá cree que es mejor que los niños aprendan y aprendan a confiar en Dios desde pequeños, ¿sí? Y el papá no, el papá es ateo, no quiere saber nada. Entonces, quiere que vayan a un colegio laico porque así se nuclean y se trabajan con otras religiones, con otras personas, con otros niños. Y por último, es lo que creo que quiero, para qué lo quiero y qué necesito satisfacer. Y ahí están las necesidades de las personas, que es más profundo todavía que los intereses y que tienen que ver con necesidades físicas, emocionales, sociales, que no siempre están expresadas. Pero sí lo expresó muy hábilmente Abraham Maslow en su jerarquía de las necesidades humanas, diciendo que es una pirámide, que la salud física es la base de la pirámide, ¿sí? Que tiene que ver con la salud, con sobrevivir, con la seguridad, con la protección. Luego tendríamos la salud emocional, que son los grupos de pertenencia, desde la familia, escuela, etcétera. Luego la salud mental, que son las necesidades de aprender, las necesidades intelectuales. Y por último, la salud espiritual, que es trascender. Nadie va a estar pensando en trascender si mínimamente no respira, que sería la salud física. Entonces, por eso él habló de esta jerarquía de las necesidades humanas. Muy bien, la negociación colaborativa entonces tenemos la posición que es quiero la naranja. Los intereses son ¿para qué querés la naranja? Para hacer un jugo, para hacer una torta. Y el replanteo es cómo podemos hacer para que vos hagas un jugo y vos una torta, es que vos te quedes con toda la pulpa y yo me quedé con toda la cáscara. Fíjense que este maravilloso ejemplo que como recién decían, para nosotros por lo menos tiene más de 30 años, para quienes empezamos mediación antes de 1990, en 1995, o sea, más de 30 años, es lo que verdaderamente nos motiva, ¿sí?, a negociar, entender el para qué y negociar en base a la pulpa y a la cáscara y no a la única naranja que hay. Porque partirla por la mitad es una opción, claro que sí, pero claro, si me quedo con la mitad me pierdo la otra mitad. En cambio, preguntando para qué, puedo obtener el todo. Entonces, ¿cómo haremos para conciliar lo que necesitan satisfacer ambas partes? Esta pregunta nos permite no volver sobre las posiciones de quiero la naranja, sino de mirar hacia adelante y entender que estas opciones creativas, que estas ideas creativas son ventajosas para ambos y que no necesito recurrir a una alternativa que sería a lo mejor ir y comprar otra naranja. Ahí no tengo que pedir permiso, puedo ir a comprar otra naranja, pero que no tiene la posibilidad de generar reflexión. Entonces, la alternativa nos marca la pregunta de qué haremos si no llegamos a un acuerdo, cuáles son las consecuencias. Pero sí es interesante entender que para construir ese puente de oro del que hablábamos hace un ratito, tenemos que dar todas las señales de que te puedo escuchar, de que puedo entender, aun aunque no esté de acuerdo, porque esa es la negociación propiamente dicha, la propia conversación, buscando una relación de ambos ganan, pasar del ganador, perdedor, vos te quedás con la naranja y yo no, a ambos ganan, porque yo me quedo con la cáscara y vos te quedás con la pulpa. Entonces, el compromiso, que sería el final de este cuento, es cuáles son los términos a los que aspiro, cuáles son los términos sensatos que contemplan los intereses básicos y con qué términos aún podría sobrevivir. O sea, algo mejor que el man. Esto es lo que genera el compromiso. Bueno,
esta es la bibliografía para que la tengan. Hay algunos libros que son míos, sí, y que son muy buenos para negociación, como el de casos de negociación colaborativa y mediación. Son libros que no están en toda América, pero bueno, se los quería nombrar. En Argentina sí, y se compran por internet en la Fundación Editora Notarial. Bueno, muchas gracias. Les voy a dar un espacio para preguntas porque nos quedan 5 minutos. La negociación es una oportunidad para No para el desarrollar lunes. las propias habilidades. ¿Sí me están hablando? Y quería decirles también, junto con mi Mafaldita, que es universal. Es nuestra, pero es de todos. Mafaldita trasciende todas las fronteras. Que nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los negociadores, los mediadores, los conciliadores, no estamos en la vida de la gente para resolver sus conflictos. Estamos en la vida de los conflictos para que los resuelva la gente. Esta frase, que es mía, me ha dado muchas satisfacciones, por eso siempre la pongo con mi Mafaldita. Les pido que registren mi mail para poder estar comunicados para lo que necesiten, Graciela Curuchelar, que es mi nombre, @hotmail.com. Y me voy a despedir sacando el Stop Share, sacando el PowerPoint y dejándoles mirando el chat por si quieren decir algo. Ay, bueno, gracias a ustedes, dándole las gracias Excelente. a estas 762 personas que se han quedado hasta el final No más, 790. y decirles que me siento muy honrada y muy agradecida a Miguel y a Alejandra por esta nueva convocatoria. Gracias, gracias, gracias. A usted la gracia, doctora. De verdad que ha sido una tarde muy, muy linda, muy comprometida. Y sí, hemos tenido casi 800 personas el día de hoy registradas. A todos y cada uno de ellos agradecerle. Bueno, pero quisiéramos pedirle previamente a esto, si nos puede responder un par de preguntas de parte de nuestros participantes. Nos dice, ¿qué habilidades personales son necesarias para que una persona pueda negociar de manera exitosa? La habilidad personal, para mí, la principal es saber escuchar. No saber hablar, ni saber dar un argumento, ni saber, no, es saber escuchar. Y es algo que cuando estamos negociando, muchas veces no hacemos porque estamos pensando, ¿qué le voy a contestar? ¿Y cómo le voy a hacer saber al otro que la razón la tengo yo? Entonces, saber escuchar me parece que es una habilidad poderosísima, poderosísima. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil saber escuchar, pero me parece que es fundamental. Muchas gracias. Asimismo, nos hacen esta interrogante: ¿qué errores comunes se cometen durante una negociación que pueden impedir llegar a un buen acuerdo? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. De ¿Qué nuevo. errores comunes se comete durante una negociación que pudieran impedir llegar a un buen acuerdo? No escuchar, no escuchar al otro, Ya, creer que yo tengo la razón, convencer al otro de mi razón sin escucharlo. Eso es un error espantoso. eso. ¿Sí? Que nos pasa, ¿eh? Ojo que estos errores nos pasan porque somos humanos, no es que somos perfectos. Y la otra es, bueno, no haber escuchado nunca algo de negociación como escuchamos hoy, o sea, que es la negociación colaborativa, no la distributiva, no trabajar sobre la distributiva, que es un regateo, sino trabajar sobre lo colaborativo. Y eso es un trabajo. Gracias, Ujú. gracias, doctora. También nos Gracias. preguntan, nos dicen, ¿qué garantiza legalmente el acuerdo entre las partes en una solución de conflicto? Y bueno, depende del país. Supongo que si fuera a llevar el acuerdo a tribunales para homologarlo, si fuera del caso, eso es lo que garantiza la solución legal. Pero eso tiene que ver con cada país, con los procesos que hay en cada país. No podría contestar eso en general.
Claro, eso va a diferir un poco de cada una de las cuestiones legales que pueda existir en cada uno de los países, ¿no? Pero sin Exactamente. embargo, yo considero de que sí, pues el tema del diálogo y la negociación va a hacer que se pueda llegar a una solución de este conflicto. Finalmente, si usted tuviera que dar un consejo clave para poder pasar del conflicto a un acuerdo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, en principio yo no doy consejos porque es una barrera para la comunicación, eso primero y principal. Pero yo puedo decir que en mi vida personal, aprender a negociar y aprender a mediar me ha abierto la cabeza y el corazón. Creo que poder entender al otro, más que nada eso, entender que el otro pueda pensar diferente, es un valor enorme. Aún aunque no esté de acuerdo, ¿eh? Pero puedo entender que piensa diferente y eso baja los decibeles del conflicto. Entonces yo no doy consejos porque ya aprendí que eso no hay que hacer y por eso no lo hago, pero no quiere decir que no le dé consejos a mis amigas o a mi marido, bueno, si me escuchan, ¿no? Pero, o a mis hijos, pero me parece que lo más importante es establecer una relación saludable. Y una relación saludable para mí implica esto que decía antes, saber escuchar, aunque no esté de acuerdo, ¿sí? No quiero plantear que esto es un mundo rosa, porque no lo es. No vivimos en un mundo rosa, vivimos en un mundo donde donde hay mucho conflicto que no es visto como una oportunidad de cambiar algo. Pero pienso que eso también es valioso, empezar a ver, preguntarme cuál es la oportunidad que me trae este conflicto. Para mí es una pregunta que a veces no tiene respuesta, ¿eh? Pero me parece que empezar por ahí. ¿Cuál es la oportunidad que me trae este conflicto? Muchísimas ¿Sí? gracias, doctora Graciela. Siempre es un honor tenerla con nosotros en este tipo de eventos. Nos vamos muy complacidos de estar con usted el día de hoy y asimismo pues reiterarle siempre la invitación que las puertas están abiertas tanto del Centro de Estudio como de la Escuela Nacional de Conciliación para poder seguir aprendiendo de su experiencia. Muchísimas gracias. Y seguidamente vamos a tener pues las palabras de agradecimiento de parte de nuestra coordinadora Alexandra Fayad. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, mi querida Graciela. Excelente tu exposición, como los comentarios que estamos viendo, que señalan que ha sido muy didáctica, clara. De verdad que esa claridad nos permite, pues, a nosotros tener el entendimiento que nos permite asimilar esos conocimientos que nos has impartido. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por compartir este momento académico que, como te digo, resulta pues enriquecedor. Hemos conversado sobre Marx, has hecho un paneo clarísimo sobre conflictos, sobre posición, sobre interés. Has hecho referencia a lo importante del diálogo, y la importancia de ver el conflicto como una realidad inherente al ser humano, a la convivencia humana, que en realidad pues se debe de tener en consideración la importancia de la negociación y el diálogo para poder entendernos, para poder transformarnos, transformar el conflicto y a partir de eso pues construir acuerdos que sean sostenibles a lo largo del tiempo, que es lo que nosotros buscamos siempre con el uso de las herramientas pues adecuadas, como las técnicas comunicacionales que todos conocemos, como el diálogo, inclusive con la voluntad, ¿no? Que está tan involucrada con el proceso de negociación. Muchísimas gracias, mi querida Graciela, siempre tan generosa, a compartir pues tu experiencia, tus conocimientos, tus reflexiones, tus ejemplos, tus aportes, nos están permitiendo a nosotros comprender pues con mayor profundidad la importancia de la negociación y cómo la negociación se puede convertir en una herramienta estratégica para poder transformar las controversias en oportunidades, ¿no?
de crecimiento, de diálogo, de cooperación. De verdad que muchísimas gracias. Agradecemos a los entusiastas participantes que se han conectado de toda Latinoamérica. De verdad, qué emoción ver a hermanos de Bolivia, de Costa Rica, de Argentina, de México, de Ecuador, de nuestro país, costa, sierra y selva presentes, de verdad emocionante. Eso realmente nos dice mucho, nos dice pues ese deseo de aprender, de conocer y de compartir los conocimientos de referentes internacionales, como en este caso nuestra querida Graciela. Siempre desde la Escuela Nacional de Conciliación, nuestro compromiso para seguir promoviendo espacios de capacitación, de reflexión, de análisis, de intercambio de experiencias que hacen que nuestra práctica se enriquezca. Muchísimas gracias, mi querida Graciela. Muchas gracias a todos quienes han conectado. Y bueno, siempre invitándolos para que participen en el próximo jueves y a nuestras actividades académicas como nuestros cursos, nuestros seminarios, que como ustedes saben son totalmente gratuitos. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo hasta el jueves, ¿verdad? Gracias, gracias. Miguel. Muchas Gracias a Muchas ustedes. gracias, doctora. Un abrazo a cada uno. Muchas gracias. Bueno, estimados participantes y estimados panelistas, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia virtual internacional del conflicto al acuerdo negociado. Mil gracias por su asistencia y que sigan teniendo una bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Yo sigo tomando fotos. De las manos. Chao. Chao, vale. Gracias. Chao, Chao, chao. cariños. Chao. Chao a todos.